Los índices de Miller son números enteros que pueden ser positivos o negativos y que se utilizan específicamente para poder determinar la dirección y los planos cristalográficos. Partiendo del concepto de lo que es un cristal, ¿cierto? Donde este se forma por átomos que están ordenados de una manera repetitiva y periódica, ¿sí? Es así como logramos obtener la estructura cristalina que se observan las tres dimensiones, ¿sí? Donde están definidas por los ejes de las coordenadas X, Y y Z. Entonces, el número de índices va a ser igual al espacio dentro de lo que define la red cristalina. Entonces, si tenemos tres dimensiones, pues va a estar definido por H, K, L. Si van a ser dos dimensiones, HK. Y si va a ser solamente una dimensión, va a ser H. ¿Sí? Entonces, recuerden que la unidad estructural más simple de la estructura cristalina es lo que definimos como lo que es que una celda unitaria, ¿sí? Que es esta que ustedes van a ver aquí. Pero cuando logramos definir la dirección, esta tiene que estar representada ¿por qué? Por corchetes. Y la familia de la dirección va a estar determinada con lo que simbólicamente, desde el punto de vista matemático, está determinado por conjuntos. Pero para los planos, ¿sí? Van a estar definidas ¿por qué? Por paréntesis. Entonces, para los planos son por paréntesis y para la familia de los planos, ¿cierto? Es por llaves. Entonces, ¿qué es la dirección? ¿Sí? ¿Qué es lo que define este concepto de dirección? Pues simplemente es el vector, ¿sí? Es el vector que une los puntos que conforman la red cristalina, ¿sí? Y que está definido por las coordenadas X, Y y Z, ¿sí? Entonces, si bien es cierto, toda celda, óigase bien, tiene unas longitudes. Mírenlas aquí, la longitud de A, que es lo que van a ver ustedes aquí, la longitud B y la longitud C. Entonces vamos a colocar aquí A, B y C. Y que el máximo valor que esta va a tener es 1. ¿Por qué? Porque es una celda unitaria, ¿cierto? Entonces cada uno de estos, ¿dónde se va a hacer lo máximo? Su máxima longitud va a ser 1. ¿Por qué? Porque es una celda. Entonces, ¿por qué es importante conocer la dirección de una celda? ¿Qué es lo que nos lleva a poder saber esto? Simple, lo que pasa es que hay algunos cristales que presentan una propiedad que se llama la ¿qué? Anisotropía. ¿Y qué es eso? Pues sí, simplemente que son propiedades del cristal que van a depender de la dirección que éste tenga. Entonces, vamos a hacer un ejemplo para poder calcular esa dirección o para proceder a mirar a ver cómo se hace dirección. Lo primero que tenemos que hacer es mirar el ¿qué? El punto de origen, ¿sí? Y trazamos el vector, ¿sí? Entonces ya tenemos esa primer gráfica. Entonces, ¿qué hacemos ahí? Miramos a ver, en el eje X, ¿dónde se corta? En 0. Entonces vamos a definir aquí en 0, ¿sí? En el eje X, ¿dónde se corta? En el eje Y, perdón, ¿dónde se corta? Aquí. Mírenlo aquí. En lo máximo que es ¿qué? 1. Y en el eje Z, ¿dónde se corta? En el máximo punto de longitud que va a alcanzar ¿qué es ¿qué? 1. Veamos ahora otro ejemplo. Vamos a trazar este vector aquí. Vamos a colocarlo aquí abajito. ¿Sí? Y hacemos lo mismo. ¿Sí? Miren,
En el eje X, ¿cierto? ¿En dónde se corta? Pues ¿qué? ¿En 0? En el eje Y, ¿se corta qué? En 1. Y en el eje Z, ¿se corta qué? En 0. Y por último, vamos a trazar este como tal, este plano aquí, o este vector aquí. Y hacemos lo mismo. En el eje X, ¿se corta en dónde? Pues mírenlo acá, en su máximo punto, que es ¿qué? 1. En el eje Y en el eje Z, no, en el eje Y si miramos dónde se va a cortar, pues ¿en qué? Lo proyectamos acá, en 1, ¿sí o no? Y en el eje Z se corta ¿qué? En 0. Que al inicio del video decíamos que los índices de Miller pueden ser números negativos y positivos. ¿Qué pasa cuando el número es negativo? Pues uno no lo va a colocar aquí al frente normalmente, sino que uno por lo general, para poder identificar cuando es negativo, le puede colocar aquí una línea. Y esta línea será lo que me va a identificar a mí cuando es negativo como tal la dirección. Veamos un ejemplo. Vamos a invertir ahora el ejercicio, ¿sí? Entonces, como ya queremos invertir ese ejercicio, como lo habíamos planteado, lo primero que hacemos es cambiar del punto de origen para poder que tengamos una mejor visibilidad. Una vez obtenido esta visibilidad, ya decidimos que este es el punto de origen, ¿cierto? Entonces nos está diciendo que ¿qué? En X, ¿cuánto es? Lo tiremos acá, es negativo, ¿cierto? Pero ya en Y nos está diciendo que es en 0 y en el eje Z nos está diciendo que es 1. Mírenlo acá. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Estamos definiendo o acabamos de explicar cómo se tomaba desde la dirección, ¿sí? Ahora vámonos al tema de los planos, ¿sí? ¿Qué quiere decir? ¿Cuándo se representa este plano? Entonces, lo primero que vamos a colocar es como si estuviéramos viendo esta vista frontal para poder definir el plano, ¿sí? Este plano. ¿Cómo hago yo para definir este plano? Pues vuelvo y parto del hecho de que de tomar el punto de referencia. Volvamos al punto de referencia aquí, ¿sí? Entonces, ¿qué logramos ver? Que está cortando perpendicularmente al eje X. Mírenlo aquí, este es perpendicular al eje X, mas no corta ni al eje Y, ni mucho menos al eje Z. Podríamos decir que tanto el eje Y como el eje Z están de forma paralelos. Entonces, ¿cierto? El plano, ¿sí? Este plano va a quedar definido de la forma 1, 0, 0. ¿Sí? Veamos otro ejemplo. Vamos a coger la vista superior, o sea, este planito que ustedes ven aquí. ¿Sí? Cuando uno mira este planito, ¿cierto? Es claramente que el plano está perpendicular, ¿sí? Perpendicular. Recuerden que el término perpendicular es ¿qué? Que forma un ángulo de 90. Perpendicular al eje ¿qué? Z. Recuerden que este es Z, ¿sí? ¿Sí? O sea que está cortando en Z. Corta en Z. Pero no corta en ¿qué? Ni en Y, ni mucho menos en X. Entonces aquí, ¿cierto? Este plano podríamos decir que quedaría representado, que sería determinado en 0, 0, 1. ¿Sí? Y si ahora queremos mirar este que está aquí, vamos a colocarlo paradito acá, para poder que no se vaya a confundir, ¿cierto? ¿Cómo podríamos decir aquí? Que este está cortando ¿en dónde? En el eje X. Entonces, por ende, aquí es que 0, ¿sí? 0 en qué? En X, ¿por qué? Porque este está cortando en X, ¿no? Mire que parte en 0, mire el eje X acá. Pero sí corta en 1 en el eje Y. ¿Y está cortando en el eje Z? No. Entonces, aquí queda como 0.